Mi padre ausente reapareció repentinamente después de 35 años y me dejó toda su fortuna en lugar de a su esposa e hijos. Soy una mujer de 35 años que creció sin un padre. Mi mamá me crió sola después de que mi papá se fue cuando yo era solo un bebé. Nunca lo conocí mientras crecía y, para ser honesta, no pensaba mucho en él. Mi mamá hizo un trabajo increíble como madre soltera y tuve una infancia feliz a pesar de su ausencia. Avancemos rápido hasta hace unos 5 años. De la nada, recibí un mensaje en las redes sociales de un hombre que decía ser mi padre. Al principio, pensé que era algún tipo de estafa o error, pero después de algunas idas y venidas, y tras una verificación, me di cuenta de que realmente era él. Dijo que me había estado buscando durante años y que quería volver a conectarse conmigo. Al principio, tenía dudas. Este hombre había estado ausente durante toda mi vida y ahora, de repente, quería ser parte de ella. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de mí y acepté reunirme con él para tomar un café. Ese primer encuentro fue incómodo, por decirlo menos. Al menos trató de explicar por qué se fue, diciendo que era joven, estaba asustado y cometió un gran error. Me contó que tenía otra familia ahora, una esposa y 2 hijos, mis medio hermanos, pero dijo que siempre se había arrepentido de habernos dejado a mí y a mi mamá, y que quería hacer las paces. Durante los siguientes meses, comenzamos a construir una relación tentativa. Nos reuníamos para tomar café o almorzar cada pocas semanas y hablábamos. Él me contó sobre su vida y yo compartí fragmentos sobre la mía. Fue extraño conocer a este hombre que, biológicamente, era mi padre, pero que se sentía como un extraño. Durante una de nuestras reuniones, mencionó que tenía un negocio exitoso y que le había ido bien financieramente. Insinuó que quería arreglar las cosas conmigo, lo que fuera que eso significara. Le dije que no quería ni necesitaba su dinero, solo quería conocerlo. Las cosas iban bien por un tiempo, pero luego comencé a notar algunas señales de alerta. Cada vez que le preguntaba sobre conocer a su esposa e hijos, él se ponía evasivo y cambiaba de tema. Insistía en que nos reuniéramos en lugares públicos, nunca en su casa, y a veces hacía comentarios comparándome con mis medios hermanos que me hacían sentir incómoda. Por ejemplo, una vez dijo, eres muy motivada y trabajadora, no como mis otros hijos. Lo tuvieron todo en bandeja para ellos y no lo aprecian. Otra vez comentó, te pareces mucho más a mí que mis otros hijos. Empecé a sentir que estaba tratando de revivir alguna versión idealizada de la paternidad conmigo, mientras me mantenía separada de su verdadera familia. Comenzamos a distanciarnos y nuestras reuniones se volvieron menos frecuentes. La última vez que lo vi fue hace unos 6 meses. Apareció luciendo estresado y agitado. Me dijo que le habían diagnosticado cáncer terminal y que solo le quedaban unos meses. Me sorprendió y no sabía cómo reaccionar. Aquí estaba este hombre, que apenas conocía, quien era técnicamente mi padre, diciéndome que se estaba muriendo. Dijo que quería asegurarse de que me cuidaran y mencionó actualizar su testamento. Le dije nuevamente que no quería su dinero y que debería concentrarse en su esposa e hijos. Se molestó y dijo que ellos no lo necesitaban y que quería hacer algo por mí. Salí de esa reunión sintiéndome muy inquieta. Después de eso, no volví a saber de él. Pensé que estaba pasando el tiempo que le quedaba con su familia. La semana pasada, recibí una llamada de un abogado diciendo que mi padre había fallecido. Sentí una mezcla confusa de emociones, pero luego el abogado dijo que mi padre me había dejado todo su patrimonio en su testamento, su casa, su negocio, sus ahorros, todo, y no le había dejado nada a su esposa ni a otros hijos. Me quedé atónita. Esto era lo último que esperaba o quería. El abogado me explicó que el testamento era férreo y se había actualizado apenas unas semanas antes de la muerte de mi padre. También me dijo que había una carta sellada para mí que mi padre había dejado en el testamento. Antes de que pudiera procesar esta información, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes y llamadas de números que ni siquiera reconocí. Resultó ser la esposa de mi padre y mis medios hermanos, quienes de alguna manera obtuvieron mi información de contacto y estaban furiosos por el testamento. Mi media hermana, que tiene unos 25 años, me envió un mensaje largo acusándome de manipular a nuestro padre en sus últimos días. Dijo que no tenía derecho a intervenir en el último minuto y robar su herencia. Mi medio hermano, que tiene 28, me dejó un mensaje de voz lleno de amenazas y palabrotas, diciendo que pelearían esto en la corte. Su madre, la esposa de mi padre, intentó un enfoque diferente. Me envió un mensaje entre lágrimas, hablando de lo devastados que estaban todos, de cómo estaban luchando financieramente, y de cómo solo querían lo que mi padre hubiera querido. Ella me rogó que hiciera lo correcto y compartiera la herencia. Me sentía abrumada y no respondía a ninguno de ellos. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo lo que estaba sucediendo. Decidí leer la carta que mi padre había dejado antes de tomar cualquier decisión. Lo que encontré en esa carta cambió todo. Mi padre me explicó que siempre se había arrepentido de habernos dejado a mí y a mi madre. Dijo que en sus últimos meses había tratado de enmendar ese error y conocerme. Pero también reveló algunas verdades dolorosas sobre su otra familia. La carta contenía noticias aún más impactantes. Mi padre escribió que había descubierto, a través de una prueba de ADN que se había hecho por curiosidad, que ninguno de sus otros hijos era biológicamente suyo. Se había enfrentado a su esposa sobre esto y ella había admitido haber tenido múltiples aventuras a lo largo de su matrimonio.
Él detalló cómo su esposa lo había manipulado durante años, usando a sus hijos no biológicos como palanca para mantenerlo a raya, porque él era quien había firmado sus certificados de nacimiento y, legalmente, él era su verdadero padre. Al parecer, ella también había estado involucrada con varios de sus socios comerciales y existía la posibilidad de que uno de ellos pudiera ser el padre biológico de ambos niños. Este descubrimiento lo había devastado y le había hecho reevaluar toda su vida. Se dio cuenta de que la familia que había elegido antes que a mí ni siquiera era realmente suya. En su dolor y enojo, había decidido dejarme todo a mí, su único hijo biológico. Escribió que su esposa había sabido de mí todo el tiempo y lo había presionado para que se mantuviera alejado. Ella lo había amenazado con dejarlo y llevarse todo lo que tenía a la corte si alguna vez intentaba contactarme. Mis medios hermanos habían crecido sabiendo que tenían una media hermana mayor, pero les habían dicho que yo no quería tener nada que ver con ellos. Mi padre admitió que había sido débil y permitió que esto sucediera. Dijo que conocerme en sus últimos meses le hizo darse cuenta de lo que se había perdido. Sintió que yo merecía ser compensada por toda una vida sin un padre. También añadió que sus otros hijos habían crecido mimados y con derechos, desperdiciando las oportunidades y el dinero que él les había dado a lo largo de los años. Le preocupaba que dejarle su fortuna solo permitiría más del mismo comportamiento. La carta terminó con él pidiéndome perdón y diciendo que esta herencia era su forma de tratar de hacer las cosas bien. Esperaba que yo lo usara para construir una buena vida para mí y, tal vez, incluso ayudar a otros. Después de leer la carta, me sentí triste porque, aunque no conocía a mi padre, el tiempo que pasé con él demostró que era un buen hombre con buen corazón. Decidí no responder a ninguno de los mensajes de la familia de mi padre. En su lugar, le pedí a mi abogado que les enviara una carta formal explicando que no tenía ninguna intención de impugnar el testamento o compartir la herencia. No mencioné el contenido de la carta que me envió mi padre. Esto desencadenó otra ronda de drama. Mis medios hermanos comenzaron una campaña en las redes sociales, pintándome como una buscadora de oro y destructora de hogares que había seducido a su pobre padre moribundo. Publicaron viejas fotos familiares y hablaron sobre lo maravilloso que él había sido, dejando convenientemente de lado mi existencia. Algunos de sus amigos y familiares comenzaron a acosarme en línea. Recibí mensajes llamándome nombres horribles y diciendo que estaba destrozando a una familia en duelo. Algunos incluso hicieron vagas amenazas sobre lo que pasaría si no devolvía el dinero. La esposa de mi padre intentó una nueva táctica. Ella apareció en mi lugar de trabajo un día, llorando y causando una escena. Habló de cómo iban a perder su casa y cómo mi padre nunca hubiera querido esto. Mis compañeros de trabajo estaban confundidos e incómodos, y tuve que pedirle a seguridad que la acompañara. A través de todo esto, me quedé callada. No me involucré con sus acusaciones ni intenté defenderme públicamente, pero ha sido difícil. Hay momentos en los que he estado tentada a compartir la carta de mi padre y exponer todas sus mentiras, pero sé que eso solo conduciría a más drama y dolor para todos los involucrados. Me acerqué a mi madre para contarle lo que estaba pasando. Ella estaba sorprendida pero comprensiva. Me dijo que mi padre había tratado de regresar cuando yo tenía unos 5 años y dijo que había cometido un error, pero cuando ella descubrió que estaba casado y tenía otro hijo, le dijo que se mantuviera alejado. Supongo que eso explica por qué él dijo que me había estado buscando durante años. La herencia en sí todavía es algo que estoy pensando qué hacer. El negocio que me dejó mi padre es bastante exitoso, pero no sé nada sobre cómo administrarlo. Estoy considerando venderlo y usar el dinero para establecer un fondo de becas para niños de hogares monoparentales. Esto se siente como una forma de honrar tanto el arduo trabajo de mi madre para criarme como los últimos deseos de mi padre. La casa es otro tema. Está en otro estado y es mucho más grande y elegante de lo que quisiera para mí. Estoy pensando en venderla y donar una parte de las ganancias a una organización benéfica que apoya a las familias afectadas por el cáncer, en memoria de mi padre. Mis medio hermanos todavía amenazan con emprender acciones legales, pero mi abogado me asegura que no tienen un caso. El testamento es sólido y no hay evidencia de ninguna influencia indebida de mi parte. Aún así, me estoy preparando para una batalla judicial larga y fea si deciden seguir adelante. Sé que no hice nada malo aquí. Nunca pedí este dinero ni traté de influir en la decisión de mi padre. Pero aún me siento en conflicto por conservarlo todo, sabiendo que su otra familia está luchando. Así que, ¿soy el idiota por negarme a compartir la herencia con ellos, dado todo lo que sucedió? Actualización 1. Oh, about it. Han pasado aproximadamente 6 meses desde la última vez que publiqué y las cosas han cambiado. Ha sido un poco complicado. Todavía estoy tratando de entender todo lo que ha sucedido desde que heredé la herencia de mi padre. Cuando recibí la noticia por primera vez, estaba en completo shock, pero ahora que el polvo se ha asentado, me estoy dando cuenta de lo complicado y estresante que toda esta situación se ha vuelto. Después del fallecimiento de mi padre, heredé no solo su casa y sus ahorros, sino también su negocio. No tenía idea de cómo administrar un negocio, y mucho menos uno tan grande y exitoso como el suyo. La empresa de mi padre estaba bien establecida y tenía muchas piezas en movimiento, empleados, contratos, clientes, obras. Intenté intervenir y aprender todo lo que pude, pero ha sido increíblemente abrumador. Mis medio hermanos y su madre me acosaron sin parar, y su misión ha sido hacer mi vida un infierno. Constantemente envían mensajes desagradables, difunden mentiras sobre mí en las redes sociales e incluso se presentan en mi lugar de trabajo para provocar escenas. El estrés de tratar con ellos,
combinado con tratar de administrar un negocio que nunca quise, me ha estado pasando una factura seria en mi salud mental. He estado considerando seriamente vender el negocio. No es algo que alguna vez quise o pedí, y siento que es más una carga que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una sensación de responsabilidad hacia los empleados que dependen de él para su sustento. He estado discutiendo mis opciones con mi abogado, pero es una decisión difícil. Como mencioné en mi última publicación, mis medio hermanos y su madre han estado furiosos porque mi padre me dejó todo a mí. Las cosas se han intensificado. Han presentado oficialmente una demanda impugnando el testamento, alegando que manipulé a mi padre en sus últimos días y aproveché su enfermedad para lograr que cambiara su testamento. Me acusan de abuso de personas mayores, diciendo que lo aislé de ellos y lo presioné para que me dejara todo a mí. Sus afirmaciones son completamente infundadas, pero sigue siendo aterrador ser acusada de algo así. Mi abogada ha sido genial, aunque me aconsejó que considerara presentar una contrademanda por difamación, dadas todas las mentiras que han estado difundiendo sobre mí. No soy alguien a quien le gusta involucrarse en batallas legales, pero en este punto, siento que no tengo otra opción. Finalmente tuvimos nuestro primer día en la corte, y fue un completo desastre. Su abogado presentó las supuestas pruebas que se suponía que demostrarían que manipulé a mi padre. En su mayoría, eran mensajes fuera de contexto e interpretaciones retorcidas de nuestras conversaciones. Me senté allí sintiéndome como si estuviera en una pesadilla, viendo cómo intentaban pintarme como una persona hambrienta de dinero. Pero entonces, mi abogada presentó la carta que mi padre me había dejado, en la que explicaba por qué me había dejado todo a mí y revelaba la verdad sobre la paternidad de mis medios hermanos. La sala del tribunal quedó en silencio mientras ella leía en voz alta la parte donde mi padre explicaba cómo descubrió que ninguno de sus otros hijos era biológicamente suyo y cómo su esposa lo había manipulado durante años. Era como una escena sacada de una película. El juez miró atónita a la esposa de mi padre, que había estado sentada allí con una mirada engreída. Su rostro de repente se descompuso en lágrimas. La llamaron al estrado y, bajo presión, admitió haber tenido múltiples aventuras a lo largo de su matrimonio. Incluso admitió que había sabido de mí todo el tiempo y había presionado a mi padre para que se mantuviera alejado de mí. Mis medios hermanos estaban completamente en shock. Salieron furiosos de la sala del tribunal, negándose a continuar con el caso. El juez desestimó sus reclamos, fallando a mi favor y afirmando que el testamento era válido y que no había evidencia de ninguna influencia o manipulación indebida de mi parte. El caso se cerró oficialmente, pero las consecuencias fueron cualquier cosa menos sencillas. Después del juicio, las cosas se complicaron aún más. Mis medios hermanos cortaron por completo el contacto con su madre. Escuché que estaban devastados por la noticia y se sintieron traicionados por la mujer que siempre habían considerado su madre. Le están culpando por todo lo que pasó, y parece que su relación ha sido dañada irreparablemente. Pero ahí no terminó el drama. Comencé a recibir amenazas anónimas, tanto en línea como por correo. La gente me decía que había destruido una familia y que pagaría por lo que había hecho. Fue aterrador y no me sentía segura en mi propia casa. Terminé colocando cámaras de seguridad para protegerme. En cuanto a la casa y el negocio, he decidido que es hora de dejarlos ir. La casa está en otro estado y es demasiado grande para mí. Nunca he sentido ningún vínculo emocional con ella. He hecho arreglos para venderla y estoy planeando donar una parte de las ganancias a una organización benéfica que apoya a las familias afectadas por el cáncer, en memoria de mi padre. El negocio fue una decisión más difícil, pero sabía que no podía seguir dirigiéndolo. Simplemente no tengo el conocimiento ni la pasión por ello, y me estaba causando mucho estrés. Entonces fue cuando sucedió algo inesperado. Después del juicio, fui contactada por uno de los socios comerciales de toda la vida de mi padre. Él había estado con mi padre desde los primeros días de la empresa y sabía todo lo que había que saber sobre el negocio. Me dijo que había estado desconsolado por el fallecimiento de mi padre y que había estado preocupado por lo que pasaría con la empresa. Me hizo una oferta para comprarme el negocio, con la promesa de que mantendría a todos los empleados actuales y continuaría dirigiéndolo con la misma integridad y cuidado que tenía mi padre. Sabía que venderle a él significaría que los empleados estarían atendidos y que la empresa estaría en buenas manos. Después de algunas negociaciones, finalizamos el trato. El negocio se vendió oficialmente y pude irme con la conciencia tranquila, sabiendo que estaba en buenas manos. Invertí el dinero de la venta y planeo usarlo para construir una vida que honre tanto el arduo trabajo de mi madre como los últimos deseos de mi padre. Toda esta experiencia fue nueva para mí, pero finalmente estoy empezando a sentir que puedo seguir adelante. He aprendido mucho sobre mí, mi familia y lo que realmente significa hacer las paces con el pasado. Gracias a todos los que ofrecieron consejos y apoyo, significó más de lo que imaginan. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un año desde que heredé de mi padre y quería darles una actualización sobre cómo han ido las cosas. Después de todo lo que pasó con la batalla legal, vender el negocio y lidiar con las consecuencias del testamento de mi padre, he estado tratando de seguir adelante y construir una nueva vida para mí. Después de vender el negocio y la casa, decidí que era hora de empezar de nuevo. Me mudé a una nueva ciudad, donde nadie sabía de mi pasado, de mi padre o del drama con mis medio hermanos. Me he estado concentrando en invertir el dinero que recibí sabiamente. También he estado explorando formas de retribuir, tal como mi padre esperaba que lo hiciera. He creado un fondo de becas para niños de hogares monoparentales en honor al arduo trabajo de mi madre y a mi crianza.
Se siente bien saber que estoy haciendo algo positivo con el dinero y espero que haga una diferencia en las vidas de otras personas que están en situaciones similares a la que yo viví cuando crecía. La vida ha sido tranquila y he estado disfrutando de la paz, pero recientemente algo sucedió que no esperaba. Estaba en un hospital para un chequeo de rutina cuando me encontré con mi medio hermano. Casi no lo reconocí al principio, se veía completamente diferente a la persona que recordaba. Estaba sentado en la sala de espera, luciendo cansado y desgastado. Cuando nuestras miradas se encontraron, él parecía tan sorprendido de verme como yo de verlo a él. Terminamos hablando y me dijo que había estado pasando por un momento muy difícil después del juicio. Él y su hermana habían cortado los lazos con su madre y había estado luchando desde entonces. Había estado viviendo en la calle por un tiempo y recientemente había descubierto que necesitaba un tratamiento médico costoso que no podía permitirse. Escuchar todo esto despertó muchas emociones conflictivas en mí. Por un lado, a pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo mi medio hermano, y era difícil verlo en una situación tan terrible. Pero, por otro lado, no podía olvidar cómo me había tratado durante la batalla legal, las acusaciones, el acoso, las amenazas, todo estaba todavía fresco en mi mente. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería ayudarlo, pero también tenía miedo de ser manipulada nuevamente. Terminé consultando a mi abogado sobre la situación, preguntándole cuáles serían los riesgos si decidía ayudarlo. Mi abogado me aconsejó que tuviera cuidado, pero sugirió que, si quería ayudarlo, podía hacerlo de forma anónima a través de un fideicomiso. Después de pensarlo bien, decidí que no podía simplemente alejarme de él en su momento de necesidad, pero también sabía que necesitaba protegerme. Terminé estableciendo un fideicomiso a su nombre, con la condición de que el dinero solo pudiera usarse para sus gastos médicos. De esta manera, podría ayudarlo sin exponerme a más drama o manipulación. Le pedí a mi abogado que se encargara de los detalles y, hasta el día de hoy, mi medio hermano no sabe que fui yo quien creó el fideicomiso. Espero que le ayude a conseguir el tratamiento que necesita y que pueda recuperarse. Creo que retrocedí todo lo que podía recordar, así que quiero alejarme del teclado y vivir mi vida un poco. Gracias por escuchar, Reddit. Hasta la próxima actualización. Adiós. Mini actualización. Desafortunadamente, las cosas no salieron tan bien como esperaba. Poco después de establecer el fideicomiso, me preocupé porque la salud de mi medio hermano se había deteriorado rápidamente. Necesitaba una cirugía de emergencia. No sabía si debía tratar de comunicarme con él o simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Al final, decidí no involucrarme directamente. Pensé que si quería volver a conectarse, ya se habría acercado a mí. Sin embargo, escuché a través de algunas personas que logró superar la cirugía, pero su condición aún es inestable. Espero que se recupere, pero también estoy tratando de mantener cierta distancia por mi tranquilidad. Esta será mi última actualización, y quiero agradecer a todos los que siguieron mi historia y ofrecieron consejos y apoyo. Estos últimos años han sido algunos de los más desafiantes de mi vida. Estoy planeando continuar enfocándome en lo positivo, usar la herencia para construir una vida mejor para mí y ayudar a otros necesitados. He aprendido que, a veces, la mejor manera de seguir adelante es dejar atrás el pasado y concentrarse en lo que se puede hacer para marcar la diferencia en el presente. Gracias de nuevo. Finalmente estoy en paz con todo lo que pasó y espero con ansias el futuro. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.